Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la reseña de un libro que honestamente siento que todo el mundo debería de leer. Y el libro en cuestión se llama ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas?, de la autora Melanie Joy. Como creo que se pueden imaginar, este libro tiene como finalidad explicar o al menos tratar de entender por qué es que nuestro comportamiento y nuestro uso de ciertos animales es muy distinto al de otros y sobre todo por qué es que nuestras emociones y nuestros sentimientos pueden variar mucho dependiendo de la especie de animal, basado en todas las cuestiones culturales, económicas, sociales que nos han inculcado y pues que también son algo un poco intrínsecas de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que queremos. Es un libro que me parece sumamente interesante porque aborda todas estas temáticas desde un lado bastante psicológico. La autora es psicóloga y de hecho realizó su tesis doctoral en base a esto y acuñó el término que ella llama carnismo, que se usa para pues denotar a las personas que deciden consumir carne, al igual que existe la palabra de vegetarianismo o veganismo para personas que están en contra del uso de animales y del consumo de estos, sobre todo en cuestión alimenticia. Pues ella también define el término carnismo para denotar a personas que conscientemente deciden consumir carne. Y debo decir que este libro me pareció muy pero muy bueno. Me gustó mucho porque es un libro bastante breve y conciso que nos habla de pues todo lo que está relacionado con el consumo de carne y no solo con el consumo de carne, sino en sí con todo el uso que se le da a los animales por parte de los humanos. Es un libro que ahonda en muchas temáticas y muchas cuestiones que están relacionadas con nuestro comportamiento y con la forma en la que como sociedad tratamos a los animales. Y de verdad me parece un libro que debería de leerse porque al final siento que en muchas ocasiones simplemente tomamos lo que pues nos han dado y lo que nos han dicho que es lo correcto, lo adecuado, lo normal y simplemente lo replicamos sin en ningún momento pararnos a pensar qué es exactamente lo que estamos replicando, lo que estamos haciendo pareciera que de manera automática y que pues muy probablemente no va muy acorde con nuestros valores y nuestros principios. Entonces de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo y pues quiero pasar directamente a contarles un poquito del libro, de qué me gustó y qué no me gustó. Me gustaría comenzar directamente con una historia que la autora nos menciona en las primeras páginas y con una situación que creo que ayudará mucho a esclarecer lo que la autora nos quiere transmitir. La autora nos pide que visualicemos que estamos en una fiesta. Estamos en una fiesta donde pues estamos muy felices, donde pareciera que todo está de maravilla, la iluminación es muy buena, el sonido y pues en sí todo nuestro ambiente es bastante acogedor, todo es muy bonito, estamos disfrutando de nuestras bebidas, platicando con algunas otras personas y de repente ya se acerca el anfitrión con una cazuela de comida, huele delicioso y nos pide que por favor pasemos a sentarnos. Cada uno de nosotros toma nuestro lugar, nos servimos un poco de ese caldo o sopa que huele tan delicioso y empezamos a degustarlo. En el momento que lo consumimos nos damos cuenta que es verdaderamente algo delicioso. De verdad esta comida es tan buena que no podemos quedarnos callados y le decimos al anfitrión: wow, esto sabe delicioso, me encanta, por favor me podrías pasar la receta. Nuestro anfitrión, gustoso de darnos la receta, nos dice claro que sí. Empieza con 2,5 kilos de labrador bien marinado y de repente pareciera que todo lo demás que dice pues no tiene ninguna conexión con nosotros. En el momento en que nosotros nos damos cuenta de que estábamos comiendo labrador, un perro, pues nuestro sentimiento ante esta comida y sobre todo nuestra percepción de ese exquisito sabor pareciera desaparecer. Y aquí pues la autora ya va a empezar a contarnos qué es exactamente lo que sucede y cómo es que nuestra percepción cambia tan radicalmente. A pesar de que antes habíamos consumido pues algún animal y eso no nos causaba ningún conflicto y de hecho lo considerábamos algo tremendamente delicioso y algo digno de incluso de recrear, en el momento en que sustituimos esto por la carne de un perro, pareciera que nuestros sentimientos y nuestras emociones cambian, pareciera que ahí sí es algo que ataca un poco contra nuestros principios y valores. Y aquí viene obviamente la pregunta: ¿por qué es que hacemos esta distinción? ¿Por qué consideramos que ciertos animales pueden ser comidos sin ningún problema y algunos otros pareciera que no? Estos animales deben de ser resguardados, deben de ser protegidos y en ningún caso se les debe de hacer algún daño, mientras que a los otros en realidad no nos importa o pareciera no importarnos lo que les pase.
Y desde aquí, pues yo ya quedé un poco fascinada con la autora. Me gustó mucho que nos pusiera esto en un ambiente tan normal, tan natural, y que nos pusiera incómodos desde el inicio de la lectura. Al final creo que esto es uno de los puntos más importantes, cómo y por qué decidimos qué animales sí podemos consumir y qué otros no. Después la autora ya va profundizando en muchísimas otras temáticas. No voy a entrar a muchos detalles porque el libro es bastante corto, entonces creo que lo más pertinente es que ustedes lo lean. Sin embargo, sí quiero mencionar algunos puntos que la autora menciona y que me parecen sumamente interesantes. Ella habla de dos conceptos que podríamos decirles algo así como las dos trinidades que ella toma como base y fundamento para su libro. Y estos dos conceptos de verdad ayudan mucho a entender cómo y por qué pensamos de cierta manera y por qué justificamos el consumo de animales y el uso de estos para múltiples cosas. Y el primero de ellos es lo que ella denomina las 3 Ns, y es que algo es normal, natural y necesario, y cómo estos se usan para justificar nuestro consumo de animales para cualquier cosa que se puedan imaginar. Es de verdad muy interesante leer todas estas cuestiones y ver cómo es que estos puntos en realidad pues tienen un efecto muy importante en nuestra forma de pensar y de ser, no solo con respecto a los animales, sino también con respecto a muchas otras situaciones de nuestra vida y de cómo vemos el mundo. Entonces me parece muy, muy interesante, sobre todo porque habla mucho de cómo las autoridades y ciertas personas que tienen bastante poder y que pareciera que son las que deciden qué es lo que hacemos o cómo es que debemos de pensar, pues tratan constantemente de mantener estas 3 Ns, de darles un poco más de importancia, de hacerlas ver como la verdad absoluta. Y honestamente creo que la autora explica muy bien cómo es que esto funciona y cómo es que esto impacta tanto en nuestras vidas. Y después sigue con otra de las trinidades, le voy a decir, y esto es el trío cognitivo. Ella habla de 3 cuestiones que también hacen que nosotros veamos pues hasta adecuado, apropiado, necesario, correcto el consumo de animales para diversas cosas. Y en este caso ella habla de 3 cuestiones que son la objetivización, la desindividualización y la dicotimización. Estos, como creo que ya se pueden imaginar, pues son conceptos bastante conocidos. Por un lado está la objetivización, que es dejar de ver algo como un ser y verlo simplemente como un objeto, como un medio más. Y en este caso lo vemos muy claramente en el hecho sobre todo de la cuestión alimenticia, donde pasamos de pues ver un animal a verlo simplemente como un alimento, como un pedazo de carne, un pedazo de algo que me va a ser útil y no como el ser vivo del que provenía. Asimismo está la desindividualización, que es básicamente el ver a los animales como un grupo y no tanto como un ser por sí mismo. Y este punto me parece tremendamente interesante porque conozco varios casos de personas que han tenido mascotas que cotidianamente son alimento, y en el momento en que ellos empezaron a convivir con uno o dos seres de estas especies, pues ellos simplemente se dieron cuenta de que eran seres vivos, con sentimientos y que podían ser mucho más inteligentes de lo que uno pensaba, que pues al final eran seres vivos con emociones y con sentimientos. Y me ha tocado que esas personas que tuvieron este tipo de mascotas generalmente dejaron de consumir ese tipo de carne y ese tipo de especies. Entonces me parece muy interesante cómo es que la autora aborda esto, porque al final, en el momento en que uno deja de ver a los pollos y a las vacas y a los peces como simplemente algo que forma parte de un grupo y pasan a ser seres individuales que uno observa y ve detalladamente, pues nuestra concepción de qué es lo que son y sobre todo qué es lo que debemos o no hacer con ellos también cambia mucho. Entonces también me pareció un punto muy rescatable y muy significativo de conocer. Y por último ella habla de la dicotimización, que significa pues dividir algo completamente en como 2 grupos, y en este caso ella se enfoca mucho en lo que viene siendo los animales comestibles y los animales no comestibles. Habla de cómo pues se ha determinado de manera un poco aleatoria cuáles sí y cuáles no podemos comer, y cómo es que en algunas culturas y en algunos lugares pues esto cambia radicalmente, pero al mismo tiempo es algo que existe y que pues también esta situación puede deberse a que si consideramos algunos animales más o menos inteligentes, más o menos bonitos, más o menos limpios y cuestiones así que parecen nuevamente algo totalmente aleatorio, pero que al mismo tiempo pues desempeña un papel muy importante en por qué decidimos consumir algunos y otros no.
La autora también habla un poco de la cuestión económica relacionada con nuestro consumo de animales, habla mucho del impacto ambiental que esto tiene, del impacto en nuestra salud y también de cómo las personas que trabajan en todas las cuestiones relacionadas con esto pueden llegar a tener problemas en base a su trabajo y en base a, pues en sí, tener que tratar con animales de maneras bastante violentas en su día a día y cómo es que esto puede impactar sus vidas y la vida de, pues, sus seres más cercanos. Entonces, de verdad, es un libro bastante completo que me pareció muy, muy bueno y que les recomiendo ampliamente. No quiero profundizar mucho más, ya solo quiero pasar directamente a cuestiones que me gustaron y que no me gustaron mucho del libro. Particularmente en las cuestiones buenas, debo de mencionar que me parece un libro muy bien organizado, también un libro muy completo porque nos habla de muchísimas temáticas y la autora las logra embonar y las logra hilar de una muy buena manera. Todo tiene como un paso bastante secuencial y poco a poco entendemos por dónde nos quiere llevar y qué es exactamente lo que nos quiere transmitir con todo el libro. Es un libro que también me gustó mucho porque es muy corto y sucinto. La información que la autora nos da es bastante concisa, precisa y en realidad creo que llega muy fácil y rápidamente a nosotros como lectores y eso es algo que de verdad valoro mucho porque hay muchos otros libros que toman estas temáticas, sin embargo siento que en muchas ocasiones los autores pues se extienden mucho más y en algunos casos siento que eso es muy bueno porque uno tiene muchísima información sobre el tema, pero en algunas ocasiones siento que puede ser un poco abrumador y puede parecer algo así muy complejo y aquí la autora lo que hace es explicarnos cómo y por qué funciona esto y sobre todo qué podemos hacer para cambiar de una manera bastante simple, sencilla, concisa. Entonces es un libro que de verdad yo les recomiendo precisamente por esto. Sea que simplemente quieran conocer un poco más sobre el tema o sean alguien que ya haya leído mucho sobre el tema y simplemente quieran tener una perspectiva un poco más general o quieran encontrar una forma de transmitir todo lo que saben de una forma sencilla a muchos otros, creo que este libro sirve de verdad de maravillas, sobre todo para gente que haga activismo sobre los derechos de los animales. Creo que este libro es de verdad una muy buena herramienta y algo que les podría servir muchísimo. Y aquí paso ya finalmente a los dos puntos que más me gustaron de este libro. Uno es que al final hay muchísimas referencias de hacia dónde puedes ir si estás interesado en conocer más información. La autora se enfoca mucho en este lado psicológico, pero sabe que hay muchísimas otras cuestiones relevantes y te guía a libros, a páginas, a sitios que te pueden ayudar a obtener más información sobre el tema y a, pues en sí, informarte más. Y asimismo, ya casi al final del libro, la autora habla de cómo muchos de los conceptos que ella menciona pueden usarse para entender otros problemas sociales. Particularmente ella se enfoca en el sexismo y el racismo, pero yo creo que en realidad los métodos y estos conceptos que ella da pueden servir para analizar muchísimas cuestiones y sobre todo para cuestionarnos muchos de esos conocimientos que se nos han dado como pareciera que la verdad absoluta. En la actualidad todavía hay muchas ideas y cuestiones que no son de lo más correctas ni adecuadas y creo que este libro nos ayuda a cuestionarnos muchas de estas cosas y nos da herramientas o vamos a decir que conceptos para analizar muchas de las ideas y cuestiones y prejuicios que se tienen, esos que parecen haberse propagado sin ningún pensamiento en cuál es el efecto que estos pueden tener o cuáles son las implicaciones que conllevan y de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo. Y ya para terminar, solo me gustaría decirles muy brevemente qué fue lo que no me gustó de este libro. Debo decir que a mí me encantó, me gustó mucho la forma en la que la autora mezcla un poco situaciones del día a día con información científica, con algunos datos sobre psicología, con experimentos y con muchas cuestiones así. Siento que tuvo un muy buen balance entre esto y eso de verdad fue algo que le valoré muchísimo. Además, siento que logra poner en muy pocas palabras algo que muchos de nosotros quisiéramos expresar y que a veces nos cuesta mucho trabajo. Y lo único que le podría poner de pero es que el libro es un poco superficial, un poco general. Siento que eso se puede ver como un pro o un contra. Yo en este caso lo sentí un poco como pro, pero sí admito que en algunos capítulos y en algunos aspectos me hubiera gustado que la autora profundizara un poquito más en sus ideas, porque creo que tiene mucho que decir y en algunas ocasiones siento que con el fin de mantenerse concisa, pues se ciñó un poco a ser breve y no nos pudo brindar toda la información que muy probablemente sería muy bueno conocer. Y ya simplemente quiero decirles, como ya les mencioné, yo creo que todo el mundo debería de leer este libro. Me parece uno de esos libros que siento que nos puede ayudar mucho a entender y a cuestionarnos muchas de las cosas que nos rodean,
pero particularmente les recomiendo este libro si están interesados en toda la temática relacionada con los derechos animales y con en sí nuestro consumo y nuestro abuso de animales como sociedad y como humanidad. Y sobre todo también para personas que estén interesadas en conocer la cuestión psicológica de muchos movimientos y de muchas ideas o prejuicios que tenemos como sociedad, como cultura, que se han propagado a lo largo de los años y que en muy pocas ocasiones se han cuestionado. Entonces, si les interesa conocer un poquito más de psicología sobre esto, creo que este libro da unas muy buenas bases que no solo sirven para analizar la cuestión de nuestro uso de animales, sino que también se puede usar para muchas otras doctrinas y muchas otras ideas que tenemos. Y pues sí, de verdad es un libro que les recomiendo muchísimo. Me encantaría que me cuenten si ustedes han leído libros similares, libros que hablen sobre estas temáticas, si ustedes han reflexionado en algunas ocasiones sobre estos temas. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y espero verlos pronto.